He titulado el mensaje del día de hoy con una pregunta. Y a lo mejor usted se la ha hecho en este último tiempo, en este último mes, en este último verano, no lo sé. Pero ¿existe Dios en medio de la tragedia? ¿Existe Dios en medio de la tragedia? Y quiero leerles el Salmo 27, el versículo 13 y 14. No lo busquen, yo se los voy a leer. Dice el salmista: hubiera yo desmayado si no creyera que he de ver la bondad del Señor en la tierra de los vivientes. Y aquí el salmista nos habla a nosotros. Espera en el Señor, esfuérzate y aliéntese tu corazón. Sí, espera en el Señor. Es uno de los pocos salmos en el que el salmista no le habla a Dios o no habla de sí mismo, sino que le habla a quienes iban a leer el salmo. Nos habla como directamente a nosotros. Un mensaje que traspasa el tiempo, traspasa los siglos, traspasa los años. Esfuérzate y aliéntese tu corazón. Espera en el Señor. Entonces, la pregunta: ¿Dios es Dios en medio de la tragedia? Quizás sería mejor preguntarnos: ¿Dios sigue siendo Dios en medio de la tragedia? ¿O Dios seguirá siendo soberano en medio del sufrimiento y del dolor? Son preguntas súper válidas. Pero yo creo que si uno intenta responder esta pregunta, yo creo que casi como por impulso, casi así como cuando a uno le tiran algo y uno se intenta como correr para esquivarlo, por impulso uno responde: sí, Dios sigue siendo Dios en medio de la tragedia. Y la respuesta claramente está bien. Nosotros sabemos que Dios es Dios. Génesis 35:11 dice: yo soy el Shaddai, Dios Todopoderoso. Y por las Escrituras nosotros podemos responder afirmativamente a esta pregunta. Dios sigue siendo Dios en medio de la tragedia. Pero siempre hay un pero. Cuando estamos sumidos en el dolor, o cuando estamos tristes, o cuando estamos angustiados porque la tragedia ha sobrevenido sobre nosotros y recostamos nuestra cabeza en la almohada de nuestra cama de noche, ¿qué pensamos? ¿Pensamos que Dios sigue siendo soberano? ¿Pensamos efectivamente que Dios sigue teniendo el control? No, definitivamente no lo creemos con todo nuestro corazón en esos momentos. Y la verdad es que la palabra del Señor no es tajante, ni nos da la espalda cuando nosotros nos comparamos con este comportamiento. Porque aunque su palabra diga una cosa: yo soy el Shaddai, el Dios Todopoderoso, nuestras emociones y nuestras sensaciones nos hacen creer otra cosa. Y yo le quiero pedir en este preciso momento que usted no se sienta miserable, no se sienta pecador, no se sienta blasfemo o blasfema, no se sienta una persona con poca fe, no se sienta con una fe insignificante, porque hasta el mismo Jesús tuvo las mismas emociones y sensaciones. ¿Qué gritó a los cielos Jesús un poquito antes de morir? Padre, Padre, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué dejaste de ser el Dios de mi salvación? Era como que Jesús le dijera a Dios. No se sienta mal, porque usted y yo estamos sometidos a vivir las mismas emociones y los mismos dolores que nuestro Señor Jesucristo padeció en esta tierra. Entendamos que Dios, en medio de la tragedia, nos quiere seguir ayudando y nos quiere seguir sosteniendo. Pero entender a Dios en medio del sufrimiento, en medio del dolor, o entender las situaciones que vivimos en medio del sufrimiento y en medio del dolor, son algo profundamente difícil, porque la tragedia cae sobre nuestros hombros como un pesado lastre que no nos permite ver, no nos permite avanzar, no nos permite experimentar la presencia del Espíritu Santo. Es como que algo viniera y nos separara. Algo viniera y pusiera todas nuestras piezas oscuras. Es como que algo de repente pasara y no podamos ver nada. No sé si a usted le ha pasado, yo recuerdo que me pasaba más cuando era chico.
me despertaba en la madrugada cuando estaba durmiendo porque tenía ganas de ir al baño. Entonces cuando me despertaba y abría los ojos, a pesar de que estaba toda mi pieza oscura, yo podía ver un poco, como que uno, además que también se memoriza los lugares por donde uno anda. Entonces sabía dónde estaba la puerta, sabía dónde me tenía que dar vuelta, sabía cómo entrar al baño y todo. Entonces llegaba al baño, prendía la luz, hacía lo que tenía que hacer en el baño, que no se lo voy a detallar claramente, pero cuando apagaba la luz del baño, como que ya no podía ver, po. Entonces apagaba la luz del baño, me devolvía y siempre chocaba con la puerta. O cuando entraba por la pieza, chocaba con la puerta de la pieza de Daniel y siempre despertaba a Daniel en situaciones que a uno le pasan de noche, hasta que un día, yo era chico, le pregunté a mi papá, ¿por qué cuando me despierto y está todo oscuro, puedo como un poquito ver, pero cuando apago la luz y sigue estando igual de oscuro, no puedo ver nada? Me dice, porque tu vista se puede adaptar un poco a la falta de luz, entonces cuando prendes la luz, se adapta a mucha luz y cuando no está, tiene que esperarse un poquito para que se adapte. Me dijo, entonces cierra los ojos, cuando apagues la luz, cierra los ojos, espera unos segunditos y vuelve a abrirlos. Cuando los abras vas a poder ver bien. Y fue el santo remedio, po. Nunca me choqué, ¿ya? Pero es como algo similar. Imagínese que usted está en una habitación con la luz prendida y Dios está en esa habitación, Dios es esa luz prendida. Y nosotros vemos claramente todo lo que está en la habitación. Vemos dónde está la puerta, vemos dónde están los muebles, vemos hacia dónde nos podemos mover sin chocar. Pero cuando viene la tragedia es como que la luz se apaga. Se apaga así de un momento a otro. Y uno quiere seguir mirando de la misma manera. Y obviamente no va a poder ver. Uno va a chocar, uno va a tropezarse, uno no va a saber a dónde caminar, uno se va a golpear, uno va a sentirse profundamente aislado, profundamente perdido. Porque la tragedia es como esa imagen. Es una separación de la luz, de la confianza. Es como una separación de la seguridad que tenemos de estar en las manos del Señor. ¿Se ha preguntado alguna vez en medio del dolor, en medio de la tragedia, en medio del sufrimiento, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Cuántas veces se ha hecho esta pregunta en la última semana? ¿Cuántas veces se ha hecho esta pregunta en el último mes? ¿Cuántas veces se ha hecho esta pregunta en el último año? No todos vivimos las mismas situaciones. Seguramente algunos se los han hecho muchas veces. Quizás otras tantas no se la han hecho casi nunca. Pero la verdad es que todos nos hemos enfrentado a esa pregunta. ¿Qué quieres de mí, Señor? ¿Qué buscas con todo esto? Y es una pregunta muy común y muy normal. ¿Qué vamos a lograr con todo esto, Señor? ¿Tiene todo esto algún sentido para mi vida? ¿Tiene todo esto algún propósito para lo que estoy viviendo? ¿Que la tragedia azote nuestra iglesia? ¿Tiene algún sentido para nuestra iglesia todo esto que hemos estado viviendo? Y la verdad es que sentirnos profundamente acongojados es una sensación válida y que las Escrituras han registrado y que el salmista y nuestro Señor Jesucristo han experimentado. David en el Salmo 55 decía, mi corazón está dolorido dentro de mí y terrores de muerte sobre mí han caído. Temor y temblor vinieron sobre mí y el terror me ha cubierto. Nuestro Señor Jesucristo en el Mateo 27, en la noche de Getsemaní, le decía a sus discípulos, les digo, mi alma está destrozada de tanta tristeza, hasta el punto de la muerte, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo, por favor. ¿No se ha sentido así? Y muchas veces no ha desechado estas sensaciones porque ser cristiano significa confiar en el Señor. Y si confío en el Señor no me puedo sentir así. Bueno, no. La palabra del Señor valida estas sensaciones, valida estas emociones. Si Jesús lo vivió, yo lo puedo vivir. Pero entendamos que también Jesús tuvo una salida. Y el Señor para usted tiene una salida. El Señor para nuestra iglesia tiene una salida. ¿No se ha ido a acostar de noche pensando, por favor, que todo esto se acabe pronto? O quizás yendo un poquito más allá y teniendo un poco más de tragedia en las sensaciones, ¿no se ha ido pensando, ojalá esta noche en el sueño pueda irme con mi Señor para disfrutar pronto la eternidad y este sufrimiento de la tierra se acabe? Nuestras emociones son duras,
pero el Señor promete sostenerlas. Cuando Jesús colgaba del madero, poco antes de morir, preguntó al cielo: Padre, Padre mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has abandonado, Señor?, le preguntaba Jesús al Padre. Quizás si tuviéramos que reformular la pregunta, podría estarle diciendo: ¿qué hice mal? ¿Qué hice mal para merecer estar colgado en una cruz? Y la gran tragedia del Señor no fueron tanto las torturas o los martillos que padeció, sino la sensación de abandono que tuvo en ese momento, de sentir que Dios ya no estaba con él. Imagínese eso, que Dios ya no estaba con él. O sea, cuando nosotros, por ejemplo, salimos de casa y oramos, aunque sea brevemente: Señor, acompáñame en este día, yo salgo con la plena confianza de que Dios está conmigo. Cuando usted ora por los alimentos: Señor, bendice esta mesa, que nada nos haga mal, uno lo hace con la plena confianza de que Dios está bendiciendo esa mesa. Cuando nos vamos de viaje, por ejemplo, cuando usted sale de vacación y va a Tierra del Fuego, va aquí, va allá: Señor, cuida mi camino. Me acuerdo mucho cuando nos íbamos de misiones, en el furgón o en los buses: Señor, cuida a este conductor. Uno se iba con la plena certeza de que el Señor los estaba cuidando, porque uno confía en que Dios está ahí. Pero Jesús sintió la sensación de abandono del Padre. Padre, ¿por qué me has abandonado? O sea, él oraba, pero no tenía ninguna seguridad de que Dios iba a estar con él. Él pedía algo, pero no tenía ninguna certeza de que le iba a ser respondido. Jesús sintió eso. Pero el maravilloso milagro estuvo en las palabras que pronunció poquito después. Poco antes de expirar, poco antes de morir, Él dice: en tus manos encomiendo mi espíritu. Alabado sea el Señor. Pero ¿qué pasó en la mente de Jesús? ¿Qué pasó en su interior? ¿Qué ocurrió en sus pensamientos? ¿Qué emociones sintió en ese momento Jesús? Elías, un gran profeta de la Biblia, para muchos considerado el más grande de los profetas que ha pisado la tierra, hizo grandes demostraciones del poder de Dios. Ustedes seguro conocen muchas de las historias de Elías. Pero también hay una parte de la historia de Elías en la que, después de enfrentarse a los profetas de Baal y hacer que el fuego descendiera sobre un lugar en el que estaban haciendo sacrificios para los dioses, Jezabel, nombre prohibido para esta iglesia por si acaso, mandó a perseguir a Elías, ¿ya? Mandó a perseguir a Elías y lo mandó a matar. Lo mandó a matar. Y fue tal el terror de Elías porque vio que muchos profetas de Jehová, del Señor, estaban siendo muertos. Compañeros de él, personas con las cuales él creció, estaban siendo asesinados. Y Elías tuvo tanto temor, tuvo tanto miedo, que huyó del lugar donde estaba. Tardó varios días en llegar a esconderse hasta que finalmente entró en una cueva. Se escondió en una cueva, se refugió en ese lugar. Y muchos estudiosos de la palabra del Señor dicen que Elías cayó en una profunda depresión. Y muchas veces las palabras que usted también ha dicho, y que yo también he dicho, que yo he pensado, Elías también las pronunció. Y en un momento de su depresión le dijo al Señor: ¿por qué no me quitas la vida? ¿Por qué no me llevas contigo? Cuando ya la tragedia es tan grande que cae sobre nosotros, tanto que no vemos salida. Señor, ¿por qué no me quitas la vida? ¿Por qué no se acaba esto? Y en medio de ese sufrimiento, en medio de esa angustia que experimentaba Elías, en medio de la tragedia de Elías, la palabra del Señor dice que Dios se le apareció a Elías y que finalmente, a través de ciertas sucesiones, le envía y le dice: tienes que volver, Elías, tienes que volver a Judá porque tienes que coronar un rey, tienes que encontrar un sucesor para tu labor profética. Y Elías se levanta y va y lo hace. Pero ¿qué pasó con Elías? ¿Qué pasó en ese momento que Elías, de desear morir, tuvo la valentía, tuvo las fuerzas de volver a levantarse e ir hacia donde Dios le pedía que fuera? En tus manos encomiendo mi espíritu. Cuando estamos sumergidos en la tragedia, nos resulta muy difícil mirar a Dios. Nos resulta muy difícil confiar en Dios.
nos resulta muy difícil creer que Dios tiene el control de las situaciones en las que vivimos. Nos resulta muy complicado creer que todo lo que pasa tiene un propósito. Pero, ¿cómo lo hicieron Jesús, Elías, Job, Jeremías, Moisés, los apóstoles y usted mismo en el pasado para poder mirar al Señor y confiar una vez más en Él? Lo que yo le vengo a decir en este día no es que está bien, que esté mal y que se quede ahí, sino lo que le vengo a decir es que a pesar de que está bien, de que pueda estar sumido en un momento trágico, tiene que encontrar una salida para salir adelante, porque Dios eso es lo que quiere para su vida y eso es lo que desea para mi vida. Dios no quiere que nos quedemos sumergidos en la tragedia, Dios quiere que salgamos de la tragedia, porque Dios sigue siendo soberano en la tragedia. ¿Qué hicieron Jesús y Elías? ¿Qué pasó con los grandes hombres? ¿Qué pasó con las grandes mujeres? ¿Qué pensaba Esther cuando entró en la pieza del rey y dijo, bueno, si he de morir, que muera, pero si no, que la salvación venga sobre mi pueblo? ¿Qué pensaban estas personas en ese momento? ¿Qué pasó? ¿Que salieron de un estado y entraron en otro? Quizás muchas veces podemos pensar que es la resignación. Bueno, ya no encuentro otra salida, no encuentro otra forma, los doctores me dicen esto, las situaciones me dicen esto otro, pasa aquí, pasa allá. Bueno, tendré que confiar en el Señor, tendré que confiar en su palabra. Resignación, me resigno ante lo que estoy viviendo y me entrego en las manos de Dios. Total, ¿qué puedo perder? ¿Se ha encontrado con eso? La vida es hoy. La vida es hoy, cuando uno está ahí. Bueno, yo no sé si ustedes entienden lo que es un meme. Para los que son más contemporáneos a mí entenderemos bien el meme. Los memes son como imágenes. Y hay un meme que anda dando vueltas en internet, dice, cuando estás a punto de malgastar tus ahorros y no sabes si hacerlo, pero recuerdas que la vida es hoy y los malgastas, ¿ya? No hay futuro. Es como algo parecido, bueno, la vida es hoy. ¿Qué puedo perder? ¿Qué puedo perder con confiar en el Señor? Bueno, confío en Él. ¿Qué puedo perder si ya no hay más alternativa? Resignación. Jesús se resignó en la cruz. Jesús se resignó y ante tal situación de abandono dijo, ya bueno, si ya estoy aquí en la cruz, voy a morir, tarde o temprano, me demore una hora, me demore un día, voy a morir, encomiendo mi vida al Señor. Eso fue lo que pensó Jesús. Elías ahí, en la depresión, deseando la muerte, y dijo, bueno, si no me encuentran y me matan, voy yo y me matan igual. Si aquí o allá voy a morir igual, voy. ¿Resignación? No fue resignación. ¿Cobardía? ¿Confiar en un Dios que no veo? ¿Confiar en un ser que no veo? ¿Creer que los astros y las energías pueden alinearse a mi favor para que ocurran las cosas que yo deseo? Tampoco. ¿Superstición? Tampoco. ¿Qué fue? ¿Qué fue lo que pasó con estos dos hombres? ¿Qué fue lo que pasó con Jesús? ¿Qué fue lo que pasó con Elías? Y la respuesta correcta es que ellos fueron valientes. ¿Por qué fueron valientes? Ver finalmente la soberanía de Dios no es una especie de pensar, no me queda más que hacer, sino que confiar en la soberanía de Dios es creer que en lo profundo del pozo de la desesperación me voy a volver a encontrar con su soberanía, me voy a volver a encontrar con su control y que me encontraré nuevamente y casi cara a cara con mi Señor Jesucristo si yo decido escucharlo, si yo decido prestarle atención. Volver a creer en la soberanía del Señor no es resignación, sino que es ser valiente y tener las esperanzas suficientes para creer, como está escrito en su palabra, que seguro estoy en las manos de Dios. Alabado sea el Señor. Es como una sensación de que nos encontramos cara a cara con nuestro Señor Jesucristo. Ahí, en el lugar más oscuro, en el momento más oscuro de la noche, a punto de que empiece a emerger la luz, nos encontramos. Y es como si Dios apareciera y nos dijera, tranquila, tranquilo, hijo mío, yo tengo el control. Jesús, después de sentirse abandonado, entregó su espíritu al Padre.
pero no por resignación, sino que en completa esperanza, entendiendo por completo de que Dios lo tenía en ese momento, en el preciso lugar donde debía estar, porque esa muerte era la que nos iba a salvar a todos nosotros, la que nos permitiría llegar a la salvación y a la vida eterna. Dios seguía siendo Dios, incluso cuando Jesús se sentía abandonado. Luego de que Elías pidiera morir, Dios se le apareció ante él, y su palabra dice que se le apareció de 4 formas. La primera forma dice que se le apareció como un gran viento que destruía las montañas en las que Elías estaba. Imagínense esto, Elías estaba escondido en una cueva entre montañas y la palabra de Dios dice que vino un viento fuerte que quebraba incluso los picos de las montañas. Pero Dios ahí no estaba. Después dice que vino un fuerte terremoto, un fuerte movimiento que destruyó todo a su alrededor. Pero Dios ahí no estaba. Después dice que vino un fuerte fuego, un fuego que consumió todo el lugar. Y Dios tampoco estaba ahí. Pero después dice que vino un silbo apacible, ese viento de la tarde. Y ahí estaba el Señor. La pregunta es, ¿por qué Dios no estuvo en el terremoto? ¿Por qué Dios no estuvo en el fuego? ¿Por qué Dios no estuvo en el viento fuerte y estuvo en lo apacible? Porque Dios no está en los momentos de angustia ni de dolor presentándose como un Dios que rompe. Dios no está en los momentos de destrucción. Dios no está en la desesperación. Dios no está ahí cuando las cosas se mueven y se zamarrean, sino que Dios se aparece para decirnos: paz, tranquilo, yo estoy contigo. Dios no se apareció en el terremoto remeciendo todo. Dios no se apareció en el viento que quebraba todo. Dios no se apareció en el fuego que quemaba todo. Dios se apareció en el viento suave. Tranquilo, tranquilo, Elías, estoy contigo. Elías estuvo delante de Dios y Dios no le recriminó por ningún momento el haber huido. Elías había visto la maravilla de Dios, había visto grandes obras del Señor, las había visto, las había hecho, había pronunciado cosas con su boca y habían ocurrido. ¿Y usted cree que cuando Dios se le aparece, Elías le dice: pero Elías, ¿cuántas cosas hicimos por el amor de Dios? Bueno, Dios no diría por el amor de Dios. Bueno, pero Elías, ¿cuántas cosas hicimos? ¿Cuántas cosas vivimos? ¿Cuántas cosas te mostré? ¿Cómo ahora, porque una mujer o porque un rey te amenaza de muerte, tú vienes a huir y a pedir morir? Bueno, de repente quizás uno reaccionaría así, pero no. Dios no le dijo eso, sino que Dios se le presentó, ¿sabe cómo? Como un silbo apacible, como un abrazo sereno, como un abrazo compasivo. Elías, estoy contigo. No importan las consecuencias de tu tragedia, no importan las palabras que salieron de tu boca en la tragedia, no importa nada de lo que viviste ni de lo que pasó. Elías, estoy contigo. Y el Señor, eso es lo que nos dice en esta tarde: tranquilo, estoy contigo. Hermana Juanita y hermano Carlos Schubert, Dios les dice: tranquilo, tranquila, estoy contigo. Pequeño Gabriel Cisterna, el Señor te dice: tranquilo, estoy contigo. Hermana Marisol, hermana Elsa, tranquilas, estoy contigo. Mi amiga Belén Hernández, tranquila, estoy contigo. A todos los que padecen enfermedades, tranquilos, estoy con ustedes. No los vengo a remecer, no los vengo a retar, no los vengo a menoscabar. Les vengo a decir: tranquilos, estoy con ustedes. A los que han perdido sus trabajos, tranquilos, estoy con ustedes. A nuestra iglesia sumida en la plaga de la tragedia, tranquilos, estoy con ustedes. Porque lo que el Señor quiere es que nosotros digamos: en tus manos encomiendo mi espíritu, en tus manos encomiendo mis emociones. El Salmo 121:3 dice: Él no permitirá que tropieces, el que te cuida no se dormirá. El Salmo 103 dice: el Señor es como un padre con sus hijos, tierno y compasivo con los que le temen, pues Él sabe lo débiles que somos y se acuerda de que tan solo somos polvo.
Gracias, Señor. Gracias, Dios. Pero la gran pregunta, ¿cómo nos movemos a este encuentro cara a cara con nuestro Dios? ¿Cómo nos llegamos a encontrar cara a cara con el Señor? En la Biblia está la historia de Job, que es un poquito más o menos ilustrativa de cómo fue este encuentro. Job, que perdió todo, que vivió en un tiempo en el que vinieron 3 amigos a decirle que todo lo que pasaba era su culpa. Luego llegó un cuarto para tratar de aliviarle un poco la vida. Y más o menos en el capítulo 38 del libro de Job dice que en el momento en el que el cuarto amigo de Job le hablaba, empezó a haber una fuerte tormenta, como un torbellino. Y que del medio de ese torbellino sale la voz de Dios. Del medio de ese torbellino sale la voz de Dios. Y uno piensa, bueno, aquí Dios le va a poder preguntar Job le va a poder preguntar a Dios por qué pasó, pero no, como que Dios aparece la voz de Dios y le empieza a decir, ¿dónde estabas tú cuando hice esto? ¿Dónde estabas tú cuando hice acá? ¿Dónde estabas tú cuando me preocupé de esto? Tú entiendes los cielos y la tierra, tú entiendes la creación, como que Dios le hace un repaso así de todo lo que nos podían enseñar desde kinder hasta el 10º doctorado que podamos tener en la universidad. Le repasa todo. Historia, matemáticas, ciencia, física, química, biología, unos PhD de por medio, todo. Pero Dios no lo hace como para humillarlo y decirle, yo soy Dios y tú eres Job, tú eres un hombre. Sino que Dios lo hace con el propósito de decirle, mira Job, si yo tengo el control de todas las cosas, ¿tú crees que tu vida me es difícil? ¿Tú crees que tu vida me es algo complejo? ¿Tú crees que ayudarte a salir adelante es algo complicado para mí? Se lo hice queriendo demostrarle de que para él la vida de Job era tan trascendente que aún el Dios creador de todas las cosas estaba atento al clamor de su siervo y se apareció delante de él para decirle, tranquilo Job, tu vida está en mis manos. ¿Cómo vamos a este encuentro cara a cara con el Señor? Y hay una característica esencial en todos estos hombres y mujeres que lo tuvieron, y es que fueron valientes. Debemos ser valientes y confiar en la providencia de Dios. Debemos ir y acudir al Maestro. Debemos salir a su encuentro. Hay 2 historias que muestran perfectamente cómo debemos hacerlo. En primer lugar está Juan en el capítulo 4, si ustedes lo pueden anotar, del versículo 43 al 54, es la historia del oficial del rey. Es un oficial de un rey que oye que Jesús estaba en Galilea, pero este oficial del rey vivía en Capernaum. La historia dice que él tenía un hijo que estaba muriendo. Imagínate esta situación, tu hijo está muriendo y de repente oyes que a 23 kilómetros, porque a 23 kilómetros estaba Capernaum de Galilea, a 23 kilómetros había un hombre que según lo que dicen por ahí, sanaba a las personas, porque Jesús recién estaba empezando su ministerio, no tenía mucha fama. Este hombre tiene a su hijo enfermo, muriendo, pero escucha de Jesús. ¿Y qué hace? La palabra de Dios dice que va a Jesús, se encuentra con él y en medio de todo el tumulto se acerca a Jesús y le pide que sane a su hijo que estaba muriendo. Y Jesús le responde, ve en paz, tu hijo ha sido sanado. Y el texto dice que cuando él descendía, cuando volvía a su casa, los criados que él tenía en su casa salieron a recibirlo y a darle la noticia de que su hijo se había sanado. La segunda historia importante que tenemos es la de Lucas 8, del versículo 41 al 56, que es la historia de la hija de Jairo. Jairo tenía una hija enferma. Nuevamente el hijo enfermo. Hay algo aquí, el padre y el hijo. Tenía su hija enferma y escuchó que Jesús estaba ahí. Y también tomó la decisión de ir a Jesús. Dejó a su hija y fue a Jesús. Y cuando llegó donde él, le dijo, Jesús, mi hija se está muriendo. Por favor, acompáñame a mi casa para que pueda sanarla. Y Jesús le responde positivamente, vamos. Pero mientras iban de camino, la multitud era tanta,
Ahí ocurre la historia de la mujer con flujo de sangre que toca el manto de Jesús, la mujer es sanada. Y el texto dice que cuando ocurría todo esto, cuando Jesús sanó a la mujer con flujo de sangre, llegan los criados de Jairo. Dicen, Jairo, tu hija murió. Tu hija murió. Y no estuviste con ella ahí, no estuviste ahí para darle el adiós, no estuviste abrazándola, no estuviste tomándole la mano. Murió tu hija. Y tú, en una acción irresponsable, decidiste venir a buscar a un hombre que podía cuidarla, que podía curarla. Pero no importó, Jesús igual fue a la casa de Jairo. Y dice que cuando entró en la habitación de la niña, salió y les dijo, tranquilos, no había muerto, solo dormía. Pero la había resucitado de entre los muertos. Ambos padres dejaron a sus hijos muriendo. Piensa en eso. Ambos padres dejaron a sus hijos muriendo. Yo no soy padre, así que no entiendo muy bien esta sensación. Quizás lo más cercano que tengo es pensar que Nicole pudiera estar grave muriendo. Honestamente no sé si la dejaría. Si me dijeran estas son las últimas horas de Nicole, no sé si la dejaría para ir a buscar a alguien que quizás podría sanarla. Pero el acto de valentía no es que ellos simplemente dejaron lo que tenían, sino que fueron valientes para acudir al Salvador, entendiendo que ellos ya nada podían hacer en la situación que se encontraban. Y esto es lo esencial. La valentía no fue solamente que fueron a Jesús, sino que el acto de valentía fue que entendieron, comprendieron y asumieron que ya nada podían hacer por sus hijos, que ya nada puedes hacer por ti mismo, que ya nada puedes hacer por la persona que está a tu lado, sino que ya todo escapó de tus manos, ya no tienes el control, ya no tienes el control. La situación ya te rebalsó, la situación ya nos rebalsó, ya no tenemos el control. Y cuando asumimos esa realidad, tenemos dos alternativas. O nos hundimos en la desesperación que nos ha pasado, pero en medio de ese hundimiento podemos levantarnos y acudir al Salvador, en medio del dolor. Acudir al Salvador en medio del dolor. Y ese es el gran llamado que yo les quiero hacer en esta tarde. Tenemos la oportunidad en esta tarde de acudir al Salvador en medio del dolor, no como un acto de resignación, sino entendiendo que ya nada podemos hacer, pero que en las manos de Dios seguros estaremos. Como decía el salmista, en la sombra de tus alas descansaré. Alabado sea el Señor. Amigos y amigas, entendamos que alcanzar la victoria, que nos sanemos, salir de la depresión, salir de los dolores que atormentan nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestra mente, no son algo de nuestro mérito, sino que son algo completamente atribuibles a nuestro Señor Jesucristo. El Salmo 118 dice, te rogamos, Señor, por favor, sálvanos. Te rogamos, Señor, por favor, haznos triunfar. Tú haznos triunfar. El Salmo 149 dice, porque el Señor se deleita en su pueblo y Él corona al humilde con victoria. Él corona al humilde con victoria. Segunda de Crónicas 20 dice, esto dice el Señor, no tengan miedo, no se desalienten por este poderoso ejército que los atormenta, porque la batalla no es de ustedes, sino que es de Dios. Alabado sea el Señor. Cuando los espías volvieron al desierto junto con el pueblo que huía de Egipto y les dijeron, no, la tierra de Canaán está llena de gigantes, aquí, allá, solo 2 dijeron palabras de fe. Pero ¿sabes cuáles fueron sus palabras? No fue simplemente dijeron, no, les vamos a ganar, los vamos a vencer, los vamos a comer, como langostas en nuestras manos. Ellos dijeron, el Señor nos entregará a nuestros adversarios en nuestras manos. Él nos entregará la victoria. Él le entregará la victoria. Él le entregará la herramienta. Él le entregará la ayuda. Él le dará el aliento. Él lo sostendrá en el momento de la angustia. Entonces, así es. En el encuentro con nuestro Señor Jesucristo ocurrirá cuando con valentía nosotros decidamos ir a Él. Cuando con valentía, pero no una valentía en la que digamos, reniego lo que vivo, no. Una valentía que significa arrastrarnos hasta llegar a Él. Llegar a Él sufriendo, llegar a Él con tormentos, llegar a Él con dolor, llegar a Él con angustia. Pero ese es el acto de valentía.
no es negar lo que vivimos, sino que en medio de lo que vivimos, decido acercarme a Jesucristo. Jesús no esperó a bajarse de la cruz para decir, en tus manos encomiendo mi espíritu. En la misma cruz dijo, en las manos de Dios encomiendo mi espíritu. Elías, sufriendo depresión, fue e hizo los milagros y coronó un rey y encontró un nuevo profeta para que siguiera haciendo la labor. Job, en medio del dolor, se encontró cara a cara con Jesucristo, con el Señor, y Él fue el que lo cuidó y lo salvó. Y usted, en medio de la tragedia, hoy quizás arrastrándose, sumido en el dolor, puede ir hacia su Señor, puede llevar a alguien hacia su Señor, puede tomar a alguien y llevarlo al Salvador, porque esa es la promesa que Él tiene para nosotros. Voy a terminar. Y hace unas semanas atrás, hace más o menos 5 semanas atrás, nuestro pastor principal, nuestro hermano Eduardo Barrera, pronunció una predicación de este altar. Se titulaba Esforzados por entrar por la puerta angosta. Y fue una predicación muy profética, fue una predicación muy dura, fue una predicación muy fuerte con respecto a la palabra del Señor, en la que Él nos llamaba y nos instaba a no confiarnos, a no creer que somos soberanos del tiempo, sino a entender que necesitamos día a día entregarnos en las manos del Señor, a entrar por la puerta angosta, porque el mañana no lo tenemos asegurado. Y desde esa predicación, la tragedia vino como una plaga sobre esta iglesia. Accidentes, enfermedades de muerte, dolores, depresiones. Hemos sido invadidos como una plaga. Pero la palabra del Señor dice que cuando nosotros en un acto de valentía nos acercamos a Él, Él nos sustenta en sus manos. Él nos toma en sus manos y nos cuida. Porque cuando la palabra de Dios remece el mundo espiritual y cierra las puertas al infierno, somos atacados por el infierno. Pero también el Señor promete cuidarnos y sostenernos. Y su palabra dice que 1000 ángeles acamparán a nuestro alrededor. Su palabra dice que Él nos cuidará, porque Él es nuestro Señor. Su palabra dice que nada nos puede separar de su amor ni de su salvación, porque Él es nuestro guardador. Su palabra dice que Él es el Shaddai, el Dios todopoderoso, que Él es Jehová Jireh, nuestro proveedor, que Él es nuestro estandarte de victoria, que Él es Jehová Rafa, nuestro sanador. Su palabra no nos abandona, pero cuando la palabra profética es predicada, tenemos que entender que seremos atacados, pero en medio del ataque, en medio del sufrimiento, también podemos levantarnos con fuerza. Y así como la palabra de Dios dice, tranquilo, la batalla no es vuestra, la batalla es del Señor. La batalla es del Señor. Y quiero hacer un llamado en este día a todas las personas que están sumidas en la tragedia, a todas las personas que se sienten sumidas en el dolor y la desesperación, porque la promesa de Dios es que Él les consolará. Quiero hacer un llamado a toda mi comunidad para que seamos valientes y acudamos al Señor, porque es responsabilidad nuestra hacerla. Y quiero también hacer un llamado a todas las personas que nos están visitando en este día, para que confíen que el Señor es el Señor de sus vidas y que todo lo que puedan vivir está controlado por las manos de Dios. Que si ustedes entregan sus corazones al Señor, Él los puede cuidar y Él los puede ayudar. Los invito a que se puedan poner en pie para que podamos orar y finalizar este tiempo.